participantes nacionales y extranjeros presentes en este evento. Good morning, everyone. With the two pre-Congress courses that you studied yesterday, the 18th Symposium Social Communication starts in Santiago, which has been convened by the Center for Applied Linguistics in Santiago de Cuba. And now we would like to to welcome all national and international participants in this symposium. Preside en este acto de inauguración la máster licenciada Odexa Fuentes Medina, coordinadora de programas y objetivos del Gobierno Provincial de Santiago de Cuba. Presiding over this opening ceremony, we have with us Odexa Fuentes Medina, the Coordinator for Development Programs and Goals at the Provincial Government of Santiago de Cuba. Doctor José Alejandro Zapata, delegado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Santiago de Cuba. Dr. José Alejandro Zapata, who is the head of the Territorial Division of the Ministry of Environment, Science and Environment in Santiago de Cuba. Doctora Gema Valdés Acosta, profesora de mérito de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, miembro de la Academia de Ciencias de Cuba y de la Academia Cubana de la Lengua. Also joining us today, we have Dr. Gema Valdés Acosta, which is the Emeritus Professor at the University of Marta Abreu in Las Villas, who is also a member of the Cuban Academy of Science and also the Cuban Language Academy. Y el doctor Leonel Ruiz Millares, director del Centro de Lingüística Aplicada. And of course, Director of the Center for Applied Linguistics, Leonel Ruiz Millares. A continuación, el académico de la Academia de Ciencias de Cuba y delegado del SIDMA en Santiago de Cuba, el doctor José Alejandro Zapata, ofrecerá las palabras de bienvenida. And now, José Alejandro Zapata, who is member of the Cuban Academy of Science, will deliver the welcoming speech. Distinguidos invitados y estimados participantes. Distinguished guests, dear participants, saludos desde la ciudad de Santiago de Cuba y nuestra delegación territorial del CIM. I would like to welcome all of you to the city of Santiago de Cuba on behalf of the Division of the Ministry of Science and Technology. Con ello les ofrezco la más calurosa de las bienvenidas a nuestra ciudad, al infatigable, heroica y siempre hospitalaria Santiago de Cuba, lugar donde ha nacido este espacio, el cual logra reunir a quienes han hecho del entendimiento humano una ciencia, la comunicación social. In doing this, I convey my warmest welcome to the city of Santiago de Cuba, hardworking, heroic, and always hospitable, a place that saw the birth of this symposium, which brings together academicians that have made the human understanding as science, social communication. Nos parece importante resaltar cuánto osadía entraña este propósito temático y cuánto derroche institucional ha desplegado el Centro de Lingüística Aplicada en colaboración con las autoridades del partido, el gobierno y de otras instituciones nacionales e internacionales, como universidades de diversos países, donde todas han contribuido a que pudiera abrirse la puerta del diálogo inteligente y la comunicación culta, a lo cual nos invita la edición 18ª del Simposio Internacional de Comunicación Social, que como cada vez sorprende con el rigor con el que han seleccionado a más de 70 expertos de diferentes provincias y países. Okay, I would like to highlight how daring it's been to go in depth in this field of study, and also I would like to acknowledge the hard work carried out by the Center for Applied Linguistics in collaboration with the local authorities from the Cuban Communist Party, the government, and other institutions, both from Cuba and from abroad, including universities from different countries, all of which have made possible to open an intelligent and smart dialogue
and to conduct a cult communication. And this is what we have been summoned for in this symposium convened by the Center of Applied Linguistics. The rigor in the selection of the papers, of the contributions, has been expressed, and important numbers of papers have been selected from academicians from different Cuban provinces and from other countries as well. Una cita dedicada a homenajear el aniversario 95 de los doctores Vitelio Ruiz y Elovina Millares, fundadores de esta querida institución y del propio simposio, hecho que probablemente no resulte desconocido para los comunicantes de este evento. Sin embargo, no se debe dejar escapar la trascendencia de este acto fundamental para Cuba, pues ellos no solo inauguraban la lingüística aplicada, sino que el simposio era una consecuente evolución dialéctica. Terminó considerando a la disciplina un fenómeno de comunicación estratégica, lo que hoy Rogelio Polanco, presidente de la Asociación de Comunicadores Sociales, conceptualiza como centro y alma de la nación, con la misión de preservar la identidad cultural del país. On this occasion, which is dedicated to pay homage to the 19th tribute to Vitelio Ruiz and Elovina Millares in their 95th anniversary, they are the founders of this dear institution, and of course the symposium as such. This is common knowledge among communicators, but I would like to underscore that this act, founding this symposium for Cuba, they were not only inaugurating applied linguistics, but this symposium shows a dialectic evolution in time, and it has considered the discipline as a process of strategic communication, which has been conceptualized by Rogelio Polanco, president of the Cuban Association of Social Communicators, as the core and the soul of the nation, and with the mission to preserve the identity of the country. Entonces hay que recordar que no existía esta asociación especializada, ni mucho menos una ley de comunicación, que aún en construcción declara esta ciencia como estratégica para la actualización del modelo económico cubano y la decisiva batalla ideológica que enfrenta con los poderes mediáticos globales, que nos imponen un proyecto de la desmemoria, la incultura y la barbarie, instrumentos al servicio de la usurpación y expoliación de nuestros recursos culturales y medioambientales. Now we need to remember that at that time there was not such an association of specialists, nor did we have a law, a communication law, which is being drafted right now. But this law enshrines science as a strategy for the updating of our economic model, and it also, in the face of the ideological battle against global media, who tried to impose a project to forget, to foster ignorance and barbarity, these instruments in the service of usurpation and deprivation of our national and cultural resources. De estos desafíos del nuevo contexto sociocultural, queremos ratificar la importancia de haber mantenido, a contracorriente de toda pandemia material y espiritual, a esta joya de la resistencia cultural latinoamericana, pues estoy seguro que esos maestros de la palabra intuyeron que la capacidad comunicativa de los seres humanos resultaría trascendental para otro mundo posible, pues un individuo que se expresa correctamente es capaz de pensar y de pensar bien para transformar su realidad personal y colectiva, lo que significa un individuo apto para innovar en la oportunidad que brinda el obstáculo incluso macrosocial que siempre pende sobre nuestra cotidianidad. In the midst of the social and cultural challenges, we like to underscore how important it has been to preserve this symposium against all odds, including the pandemic, both the actual pandemic
and the spiritual pandemic. This is a genuine expression of Latin American cultural resistance. And I'm sure that the masters of the word masters, as we can call it, they understood the communicative skill or the capacity of human beings, that this would be paramount to make another world possible. Because a person who is able to express correctly is also able to think and to transform the reality, both his personal reality and their collective reality. And a person who can do that is also able to innovate in the midst of all the challenges in the society today. Hablo de cultivar la resiliencia. A eso nos debemos todos, quienes hacemos ciencia o a quienes la gestionan, porque somos todos comunicadores de una ciencia cada vez más social, la que debe saber que servir a los demás es un acto humano, que debe contribuir a que no triunfen los egoísmos y se afirme la solidaridad como un pacto de cohesión global, necesario detener el progresivo deterioro ambiental, que eduque en el consumo inteligente, que fomente el diálogo real en detrimento de bloques institucionales y morales. En fin, que la comunicación generalice las herramientas que nos permitan vivir un mundo mejor para todos. Y aunque parezca una misión imposible, hay que intentarlo. Créanlo, el combate por la vida lo merece. What I'm talking about today is about building resilience. And this is our duty. Those who make science, those of us who do science, and those who manage these science processes are all called communicators of a science which is called a social communication. As public servants, serving others is a human act, and which should contribute to defeat selfishness and to consolidate solidarity as a global cohesion pact. This is necessary in order to stop the progressive damage of the environment. We need to educate people in the intelligent consumption and to foster a real dialogue and to fight institutional and moral blockades. In short, communication shall generalize these tools, which should enable us to live in a better world for all of us. Even when this might seem impossible, we need to try, because believe it or not, fighting for life deserves it. Gracias por querer estar presentes. Bienvenidos nuevamente y esperamos que no falten a nuestra próxima edición. Thank you so much for being here with us today. Welcome you again, and we're looking forward to see you next symposium. Buenos días.
esa bellísima voz, interpretándonos dos temas muy conocidos, Si nos dejan, de José Alfredo Jiménez, y Solo contigo basta, de Piloto y Vera. En el año 2021, el Centro de Lingüística Aplicada conmemoró sus 50 años de creado debido a la pandemia de la COVID-19. Las actividades se celebraron por tan digna fecha y se redujeron a la participación física solo de lingüistas y especialistas de la comunicación social de Santiago de Cuba. Evento conmemorativo denominado 50 años del Centro de Lingüística Aplicada, tributo a Vitelio Ruiz Hernández. In 2021, the Center for Applied Linguistics commemorated its 50th anniversary. Due to the COVID-19 pandemic, most of the activities organized to commemorate the 50th anniversary under the name of Tributo a Vitelio Ruiz Hernández, a tribute to Vitelio Ruiz Hernández, could only be attended by Cuban specialists and social communication specialists in person. Hoy, y aprovechando la presencia física en este 18º simposio, el Centro de Lingüística Aplicada y la Delegación Provincial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Santiago de Cuba entregarán el diploma conmemorativo por los 50 años del Centro de Lingüística Aplicada al visitante distinguido de la ciudad heroica de Santiago de Cuba, profesor investigador que desde 1997 hasta el día de hoy no ha faltado a ninguna edición de nuestros simposios, excepto la del 2021, quien ha impartido 15 conferencias magistrales durante 26 años interrumpidos, a quien ha realizado permanentes auspicios a los simposios internacionales de comunicación social, demostrando una gran solidaridad con la ciencia cubana y santiaguera en particular. Today, and taking the opportunity of his physical presence today with us, the Center for, and this 18th Symposium of Social Communication, the Center for Applied Linguistics and the Santiago de Cuba Division of the Ministry of Science, Technology and the Environment would like to present the commemorative certificates for the 50th anniversary of the Center for Applied Linguistics to distinguished guests in the heroic city of Santiago de Cuba, to a professor, a researcher, who since 1997 to this date has been attended uninterruptedly all the social communication symposia, except for the 2021. Nos estamos refiriendo al profesor emérito de la Universidad de Twente, Holanda, al querido profesor Anton Nijholt. We are talking about Anton Nijholt, who has attended and delivered master classes for 26 years, co-sponsored the symposia, and showed his solidarity with Cuban science, especially the science in Santiago de Cuba. Damos paso a continuación a la conferencia plenaria inaugural de este evento, a cargo del doctor Luis Fernando Lara, investigador del Colegio de México. And now to start the symposium, we give the floor to Fernando Lara, professor from the University of Mexico, for his master keynote speech. El doctor Fernando Lara no pudo venir presencialmente, pero vamos a hacer la conferencia virtual. Unfortunately, Professor Lara is not with us today, but we will be able to see his
Necesito compartir pantalla. Doctor Luis Fernando Lara, ¿me escucha? Asiente. Sí, lo oigo muy bien. Solo que no me permiten todavía compartir Nacional de pantalla. Comunicación Social, antes de decir estas palabras mías, ya yo leí una parte de su extenso currículum vitae, y para nosotros un gran honor que usted esté presente. Puede comenzar cuando desee, profesor. Muchas gracias. Tan pronto pueda yo proyectar mis ilustraciones, puedo comenzar. Bueno, si no, entonces me harían el favor ustedes de proyectarlas conforme yo voy leyendo mi trabajo. Bueno, parece que ahora sí. Ah, no. Bien, por algún motivo no me dejan proyectar mis ilustraciones, pero ustedes las tienen. De manera que voy a comenzar. Comienzo, ante todo, por darles las gracias al profesor al profesor Millares y al Centro de Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba por esta muy honrosa invitación. Ya, ahora sí. Bien, me parece que ya lo están viendo. Me disculpo por no poder asistir a esta importante reunión del Centro de Lingüística Aplicada y también por estas dificultades de orden técnico que solemos tener cada vez que nos confiamos a la modernidad. Este año se cumplen 50 del comienzo del proyecto para elaborar el Diccionario del Español de México. Su objetivo es ofrecer a los mexicanos
la realidad de su propia lengua, de manera integral e independiente del predominio académico español. A los lectores hispanohablantes, como ustedes, una documentación fehaciente del vocabulario del español utilizado por los mexicanos en todas sus actividades discursivas. Por tanto, sin acudir a las distinciones clasificatorias dañinas de los regionalismos, independientemente del interés lingüístico por ellos. Propias estas clasificaciones de la dicotomía entre la lengua de la metrópoli española, por definición considerada la lengua correcta, y las variedades periféricas, coloniales, de Hispanoamérica. Llevar a cabo esa tarea suponía una investigación previa que nos dotara de todos los materiales necesarios para reconocer el vocabulario del español mexicano y así poder definir las características del diccionario. Lo que me propongo es exponerles el decurso de nuestro trabajo y lo que hemos aprendido durante todos estos años. La cuestión central que orienta toda la investigación era: ¿cuál es el vocabulario que utilizamos los mexicanos? El diseño de la investigación tuvo varias fases. La primera, definir cómo recolectar el vocabulario y qué clase de diccionario queríamos hacer, que correspondiera al deseo de llegar a tener un diccionario integral de la lengua española basado en los usos mexicanos, un Webster mexicano, como nos lo pidieron nuestras autoridades del Colegio de México. Es decir, queríamos, y nos lo seguimos proponiendo, ofrecer a los mexicanos una obra original que no copiara o refundiera obras anteriores, como ha sido la costumbre en la lexicografía del español, y respondiera a la realidad de nuestro español escrito y hablado. Al fin y al cabo, el español es nuestra lengua nacional y no puede depender ni de los usos, ni mucho menos de los dictados de la Real Academia. Para construir tal definición, preparamos unas monografías generales dedicadas a revisar bibliografía lingüística y lexicográfica en los siguientes temas: las características que debía tener el corpus del español mexicano contemporáneo, la necesidad del cálculo de frecuencias y dispersión de los vocablos, las alternativas de escritura del náhuatl y de las lenguas extranjeras, la clasificación sociolingüística de los usos y el tratamiento de los vocabularios especializados. Mediante la discusión de las posibilidades que nos ofrecían esas monografías, decidimos las características del corpus del español mexicano contemporáneo y cuál sería la estructura general del diccionario, las características de su nomenclatura o lemario, de su macroestructura y de su microestructura, orientadas hacia un lector mexicano que lee periódicos, que se interesa por la vida cívica y que aprecia sus tradiciones del hablar. Es imposible determinar la fecha a partir de la cual se puede reconocer la existencia de un español mexicano. Como sucede en la historia de todas las lenguas, los cambios que se producen en las comunidades lingüísticas son imperceptibles y se llegan a reconocer muchos años después de ocurridos. Seguramente la variedad mexicana del español se fue produciendo desde el mismo siglo XVI, pero los documentos de la época colonial de que podemos disponer no lo demuestran. Ni el dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón, que competía en España con Lope de Vega, ni Sor Juana Inés de la Cruz, ni Francisco Javier Clavijero nos revelan en sus textos algún rasgo peculiar de la lengua española que pueda atestiguar algún uso mexicano diferente del español. Es decir, que estos tres escritores, nacidos en México, demuestran el mismo uso de la tradición culta escrita española. En cambio, poco antes y sobre todo después de la independencia de México, algunos escritores y periodistas comenzaron a revelar características de la tradición popular mexicana
que seguramente venían de mucho tiempo atrás, como fue el caso de José Joaquín Fernández de Lizardi. La conciencia de ser independientes llevó a muchos escritores a observar y mostrar muchos usos mexicanos populares que todavía perviven entre nosotros. Hace falta una buena cantidad de estudios filológicos y muy sutiles que nos permitan identificar sobre todo cambios semánticos en los vocablos del español. Quiero subrayar cambios semánticos. Pero para estudiar esa época es necesaria una profunda y larga investigación. Independientemente del gran interés histórico que tiene el estudio del español mexicano del siglo XIX, nuestro cometido era ofrecer un diccionario actual, fuente de consulta para todos los mexicanos. Así que dimos por hecha la existencia del español mexicano. Teníamos que definir entonces lo que entendíamos como español mexicano contemporáneo. La lexicógrafa francesa Josette Redeboeuf propuso en su Étude linguistique et sémiotique de Dictionnaire français contemporain el concepto de sincronía práctica como base para lograr tal definición. Según Redeboeuf, la sincronía práctica se puede definir mediante dos criterios: la coexistencia de tres generaciones humanas vivas y la esperanza de vida de esas generaciones contemporáneas. De acuerdo con esa delimitación, y considerando que la esperanza de vida en México era de 76 años, lo que supondría tomar en consideración datos desde el año 1897. Entre 1910 y 1917 ocurrió la Revolución Mexicana, que modificó fuertemente las características políticas, jurídicas, económicas y sociales del país. En consecuencia, preferimos comenzar a recolectar vocabulario a partir de tres momentos históricos de México, que son los que resultan definitorios de la vida mexicana contemporánea. El final de la Revolución Armada de 1910 a 17, que dio lugar al actual Estado mexicano. La aparición casi simultánea de la primera novela de la Revolución, Los de Abajo, de Mariano Azuela, que se considera símbolo de la novela mexicana moderna, y la de una prensa y una radio nacionales en 1921. Así, decidimos que el primer corpus del español mexicano contemporáneo, aquí les muestro perdón. Eso es. Aquí les muestro la estructura de nuestro corpus. Este corpus reuniría textos y documentos hablados desde esa fecha. Un corpus de datos lingüísticos debe definirse de acuerdo con los objetivos que uno se plantee. No es lo mismo reunir el corpus, por ejemplo, de toda la obra de Santo Tomás de Aquino, el primero que se hizo en Italia, orientado en ese caso al estudio teológico y filosófico del santo, que construir un corpus en que lo que se busca es riqueza léxica, desligada de los usos y aún de los estilos de diferentes autores. No son iguales, los corpus filológicos y los corpus lingüísticos. Y también entre estos hay diferentes tipos de corpus, de acuerdo con los objetivos de cada investigación. Organizamos el corpus mediante una clasificación de géneros de textos y de habla característicos de México, aunque por supuesto no exclusivos de nuestro país. Nos interesaba más el léxico de la lengua estándar que el de las variedades dialectales, puesto que es ese vocabulario el que define al español mexicano nacional.
A diferencia de los corpus que se conocían en 1973, construidos con muestras de textos en géneros de tamaños homogéneos, por ejemplo, los que elaboró Alphonse Juillard para el español, el francés, el italiano y el rumano, el nuestro es heterogéneo. Reunimos más textos de literatura, ciencia, técnica y periodismo que, por ejemplo, de discurso político y religioso. Nuestros dos corpus están formados por palabras de 2000 palabras gráficas, cada uno entresacado aleatoriamente de las obras que reunimos, precisamente siguiendo la enseñanza que nos daban los estadígrafos lingüísticos Charles Muller, René Moreau y Gustav Herden. Así quedó compuesto por casi 2 millones de ocurrencias de palabras. Un corpus representativo de un habla no necesita constar de muchos millones de ocurrencias, pues siempre la relación entre el número de ocurrencias y la aparición de nuevas palabras entre ellas sigue una curva asintótica, lo que da por consecuencia que haya demasiadas repeticiones y cada vez menos se detecten vocablos nuevos. La segunda fase fue la construcción de los algoritmos lingüísticos y el lenguaje de programación ALGOL 66 era el lenguaje que se usaba en aquella época, que nos permitirían leer automáticamente los textos del corpus, reconocer las palabras gráficas, clasificarlas según sus funciones gramaticales, contarlas y listar todos los contextos de uso de cada vocablo, lo que técnicamente llamamos concordancias. Pueden leer las justificaciones y las explicaciones acerca del analizador gramatical del DEM y del cálculo cuantitativo en el libro Investigaciones Lingüísticas en Lexicografía, que se puede obtener gratuitamente en el portal de nuestro diccionario. Dada la heterogeneidad de los tamaños de los géneros del corpus, se hacía necesario tomar en cuenta, por supuesto, la frecuencia de aparición de cada vocablo, tanto en la totalidad del corpus como género por género. Pero había que relativarla tomando en consideración la dispersión cuantitativa de cada vocablo, pues un vocablo puede tener menos frecuencia que otro en ciertos géneros, por ejemplo en contaduría, y sin embargo formar parte del vocabulario esencial en esos géneros. Por ejemplo, el verbo decir apareció en el corpus 8.881 veces, y su dispersión en todos los géneros es muy amplia. Su índice normalizado de dispersión C, del que hablaré enseguida, es de 0.85. Forman parte del español mexicano fundamental. En cambio, el sustantivo factura, por ejemplo, tiene una frecuencia total de 22. En comparación con los 8.881 veces es bajísima. Pero su índice C es suficientemente alto de 0.78. Si nos atuviéramos solo a la frecuencia, no podríamos saber qué tan representativa del español mexicano es la palabra factura. Su índice C muestra que tanto decir como factura tienen una dispersión muy generalizada en el español mexicano, a pesar de la gran diferencia de frecuencias. El índice normalizado de dispersión, C, consiste en el cálculo combinado sobre la base de la frecuencia más alta en el corpus, el tamaño del género en que aparece el vocablo en cuestión y su frecuencia en cada género, y reduce la medida a una escala entre 0 y 1, de lo menos a lo más usual. Mediante este cálculo pudimos determinar el vocabulario fundamental y lo que llamo el núcleo del español mexicano contemporáneo, expuesto en el Diccionario del Español Usual en México, que publicamos en 2002, que coincide en un alto grado con el vocabulario de la tradición culta hispánica.
Nuestro vocabulario fundamental también lo pueden leer en nuestro portal. Al mismo tiempo que obteníamos esas medidas, produjimos las concordancias de cada palabra, es decir, las listas de todos los contextos de cada vocablo. Son las concordancias las que nos permiten llevar a cabo un análisis semántico objetivo, así como seleccionar entre ellas los mejores ejemplos de uso. La tercera fase consistió en preparar al equipo de lexicógrafos para el trabajo y comenzar el análisis. Una enseñanza muy importante es que un lexicógrafo debe ser una persona con la mayor cultura histórica, la mejor capacidad de redacción y un interés universal por el conocimiento. He de señalar que ser lingüista no lo capacita a uno para esta clase de trabajo. El conocimiento teórico y técnico del lingüista no basta para volverse lexicógrafo, aunque por supuesto es determinante. La cuarta fase consiste en la construcción del diccionario, análisis de los datos y elaboración del artículo lexicográfico. El análisis comienza por interpretar los datos cuantitativos. Si un vocablo tiene un índice C muy alto, podemos estar completamente seguros de su uso en cualquier situación de discurso o de habla. Si su índice es muy bajo, entonces tenemos que buscar en qué género apareció, lo que nos da elementos para la elaboración consecuente del análisis. Es lo que sucede con los vocabularios técnicos que tienen índices muy bajos, pero son muy importantes en las disciplinas en que se usan. El lexicógrafo debe tratar de discernir los rasgos significativos del vocablo sobre la base única y exclusivamente de los contextos de uso que nos ofrecen las concordancias. Nunca se consulta otro diccionario antes de llevar a cabo el análisis, lo que garantiza un acercamiento original al significado. La lingüística estructural nos enseñaba que cada vocablo debe formar parte de una estructura semántica, de un campo semántico, de donde uno puede extraer, mediante análisis binarios, sus semas o rasgos significativos. No había, y no hay, hasta donde llegan mis conocimientos, una manera automática de reconocer un campo semántico sin la intervención de la propia competencia para formarlo y proceder a analizar sus componentes. Los autores que escribieron sobre la teoría del campo semántico, por ejemplo, Bernard Pottier o Eugenio Coserio, nunca se enfrentaron a los datos de un corpus, sino que construían el campo por ellos mismos y siempre solo a manera de ilustración de la teoría. Al no haber una forma automática, el análisis se lleva a cabo discerniendo de las concordancias, mediante oposiciones binarias, los rasgos significativos de cada acepción de cada vocablo, pero poniendo en juego la propia competencia lingüística del lexicógrafo. El número de concordancias que obtenemos puede ser muy grande. Por ejemplo, las concordancias de la preposición a fueron 44.809. Analizar una por una, pues la sintaxis de la preposición lo requiere, habría consumido meses de trabajo y el lexicógrafo terminaría exhausto y dispuesto a renunciar. Es lo que sucedió en los primeros años de trabajo del Trésor de la Langue Française. Para reducir el número de concordancias, en el estudio francés elaboraron un programa de cómputo llamado Mot Binaire. Nosotros hicimos una versión propia llamada Horquilla, con características diferentes, para encontrar los diferentes patrones sintácticos del uso de la palabra, que redujera el número de concordancias y no perdiéramos información sintáctica. La experiencia nos ha demostrado, insisto, que el análisis de las concordancias requiere necesariamente de la actividad interpretativa del lexicógrafo y de su propio conocimiento de la lengua, de su verdadera competencia.
Si uno tiene un pobre conocimiento del español, de su historia y diversidad, de otras lenguas con que se pueda comparar, como el francés o el inglés, y además no tiene suficiente cultura general, la interpretación es paupérrima y no se puede tomar en cuenta. He ahí la absoluta importancia de seleccionar y preparar bien a los lexicógrafos. El análisis da como resultado el reconocimiento de uno o varios significados de cada vocablo. Los vocablos monosémicos o de una sola acepción se reconocen fácilmente. En cambio, los vocablos polisémicos o los muchos casos de significantes homográficos suponen un estudio cuidadoso, sobre todo en cuanto a la distinción entre polisemia y homonimia. Un vocablo es polisémico cuando cada una de las acepciones que uno descubre tiene rasgos en común con las demás. Es homonímico cuando no hay rasgos comunes a dos posibles acepciones. Es lo que sucede, por ejemplo, con el significante banco que están ustedes mirando, que da lugar a tres vocablos homónimos, banco 1, banco 2, banco 3, el primero de los cuales tiene 4 acepciones, es decir, el primer homónimo es a su vez polisémico, y el segundo 3. La lectura lineal de todo diccionario, incluso del diccionario digital, obliga a ordenar las acepciones. Pueden ustedes leer mi trabajo, Una hipótesis cognoscitiva del orden de acepciones, en mi libro Teoría Semántica y Método Lexicográfico. Hay versión electrónica en el Departamento de Publicaciones del Colegio de México. Cuando se trata de vocablos muy polisémicos, casi todos los del vocabulario fundamental y del núcleo del español, la construcción del orden de acepciones es muy delicada y lleva mucho tiempo. No quise mostrarles un ejemplo de cómo lo hacemos porque me llevaría, casi me consumiría todo el tiempo de esta ponencia. Nuestras definiciones son textos perifrásticos de bastante extensión, pues de esa manera podemos tomar en cuenta los matices de significación que tiene cada vocablo y dar a su redacción el carácter cultural que preconizaba el gran lexicógrafo francés Alain Rey. La consideración cultural del significado nos ha llevado a trascender la distinción que parecía obligatoria en la lexicografía europea entre diccionario de lengua y diccionario enciclopédico. El DEM es ante todo un diccionario de lengua, basado en el hecho semántico de que los vocablos, ante todo, significan. La teoría saussuriana del signo es fundamental para hacer esta distinción. Se puede leer mi libro Ensayos de Teoría Semántica, descargable gratuitamente del Departamento de Publicaciones del Colegio de México. Los diccionarios enciclopédicos no se basan en ese criterio, pues en ellos los vocablos solamente nombran objetos, es decir, no distinguen entre significado y objeto a que hacen referencia. Dicho con la teoría de Redeboff, el diccionario de lengua tiene como ecuación sémica entre el vocablo y su definición la significación. El vocablo significa X cosa. El diccionario enciclopédico tiene como ecuación sémica ser. El vocablo es nombre de algo y lo que se define no es su significado, sino el objeto mismo. Tomemos un ejemplo. El vocablo aspirina significa, probablemente para cualquier hispanohablante, un medicamento que sirve para bajar la fiebre y quitar el dolor, que suele presentarse como una pastilla blanca. En el momento que vamos a una farmacia y pedimos una aspirina, lo que estamos significando es eso. Pero el objeto llamado aspirina, en cambio, es un compuesto de ácido acetil salicílico. El diccionario es un discurso explicativo e interpretativo sobre la lengua. La enciclopedia es un discurso sobre el mundo.
El carácter cultural de la definición no solamente se manifiesta en los múltiples contextos de uso de cada palabra, sino también en su estrecha relación con aquello que nombra. Tomemos el siguiente ejemplo. Un locutor español de fútbol dirá: el balón se marchó por la banda del campo. Para un mexicano, es una expresión claramente comprensible, pero no propia. El locutor mexicano diría solamente: el balón salió por la banda. Una vez, en una oficina de correos en Madrid, escuché a una señora preguntar: ¿en dónde puedo tirar esta carta? Para un mexicano, se tira algo que no sirve, la basura. Pero en el caso de una carta diría: ¿en dónde puedo depositar esta carta? Están ustedes viendo las definiciones del DEM, precisamente de tirar. Cada vocablo tiene un significado estereotípico, elaborado a lo largo de las costumbres lingüísticas de cada comunidad. Esa formación de significados estereotípicos es la que mejor se manifiesta en un análisis cuidadoso del significado y que viene a caracterizar claramente cada variedad de una lengua. Una lectura comparativa de nuestro diccionario con el de Manuel Seco, Diccionario del Español Actual, o el de la Real Academia, revela profusamente esa clase de diferencias semánticas y pragmáticas sutiles entre la variedad mexicana del español y la variedad académica española. Siempre he deseado que alguien haga una lectura no mexicana de nuestro diccionario y que nos la dé a conocer, porque de esa manera notaríamos las muchísimas diferencias de significado que tenemos en las mismas palabras. Tratándose del español mexicano, como se tendría que tratar también en todo diccionario integral del español en cada país hispanohablante, esa dimensión cultural es muy importante, pues permite al lector apreciar relaciones de significado y acciones u objetos de la vida mexicana que lo diferencian de todas las demás variedades de la lengua. En relación todavía con el valor cultural del diccionario, hay que agregar aquella información sobre los objetos o sobre conceptos históricos, que es la que completa el sentido del vocablo y que sitúa el papel del significado. Por ejemplo, el vocablo muralismo, que tiene un simbolismo muy importante para la cultura mexicana, pues refiere a una poderosa corriente pictórica impulsada por la Revolución. En consecuencia, a la definición del significado del vocablo, agregamos información histórica y referimos a los mejores ejemplos de su realidad, lo cual logramos mediante una definición ostensiva. A la definición de muralismo sigue una serie de explicaciones de su manifestación en México. La definición ostensiva consiste en confiar en que un lector pueda ir a ver ejemplos de muralismo, y en este caso citamos los murales del pintor Diego Rivera en Palacio Nacional y en la Secretaría de Educación Pública. En la mayor parte de los casos, a la definición siguen algunos ejemplos tomados de nuestro corpus. Históricamente, después del Diccionario de Autoridades de la Academia Española, que ofrecía ejemplos de uso, la Academia abandonó esa práctica, lo que vino a convertirse en un empobrecimiento de la lexicografía del español. El ejemplo de uso es central para ilustrar los usos reales del vocablo. Todos nuestros ejemplos de uso provienen o bien de nuestros corpus o bien de los corpus académicos que tienen datos mexicanos. Muchas veces, la concentración en el análisis semántico de una palabra produce el extraño efecto psicológico de enajenar al lexicógrafo del vocablo que está tratando, es decir, de hacerlo perder por completo la sensibilidad al vocablo.
Es el momento en que uno tiene que detener el trabajo y descansar para después volver a recuperar la capacidad de análisis. Cuando preparamos el Diccionario Fundamental del Español de México, formado por los 2.500 vocablos aproximadamente más frecuentes, mejor dispersos y de uso en la educación elemental mexicana, esa situación se producía constantemente, por lo que en promedio podíamos redactar unos 3 artículos lexicográficos al día. Ahora, en que hemos venido añadiendo al diccionario muchos vocablos monosémicos o con una polisemia reducida, se pueden escribir unos 20 artículos diarios. Este es el principal motivo para que la elaboración del diccionario tome tanto tiempo. Cuando comenzamos el trabajo en 1973, solo había grandes computadoras electrónicas, a las que se alimentaban los datos con tarjetas perforadas y la computadora tardaba bastante tiempo en llevar a cabo el trabajo. Al DEM, el Ministerio de Educación Pública le permitió usar su máquina, una de las más poderosas en el país, pero solo durante la noche en que el ministerio no hacía uso de ella. El análisis gramatical automático, la aplicación del cálculo cuantitativo y la producción de concordancias en papel llevó 8 meses. Hoy, un análisis con esas características lleva unas cuantas horas de trabajo de una computadora personal. Igualmente, todo el archivo de documentación de cada vocablo se mecanografiaba en papel, así como la redacción de los artículos del diccionario. Hoy contamos con un eficaz complejo de programas de redacción, control de la redacción y documentación localizado en un servidor del Colegio de México. La introducción de la computadora ha facilitado mucho el trabajo y ya no tenemos necesidad de grandes archiveros. El trabajo de computación requiere personal especializado. Hemos logrado formar un pequeño grupo de 3 personas que se dedican a la creación de nuevos programas más seguros y eficientes para el control de la redacción y la incorporación de vocablos al diccionario, así como a la cuidadosa protección de los datos que requiere vigilancia permanente. El llamado hackeo también de pronto se ha manifestado en nuestro diccionario y el equipo de cómputo ha hecho un trabajo muy eficiente para impedirlo. Precisamente ese personal es el que nos llevó hacia el diccionario digital que ustedes pueden consultar en nuestro portal. Por lo general, una persona consulta un diccionario para comprobar la ortografía de algún vocablo o para buscar el significado del vocablo en un contexto específico. Por eso he venido sosteniendo que el diccionario es como el teléfono, solo se usa cuando hace falta. Pero muchos lectores del diccionario se interesan por hojearlo, en una exploración propia de los vocablos, lo cual facilita y promueve el diccionario impreso. El diccionario digital, en cambio, como solamente ofrece los datos del vocablo en cuestión, no facilita llevar a cabo una exploración tan rápida y tan eficaz como lo permite el impreso, ni promueve una inmersión más profunda en el vocabulario. Hemos tratado de paliar ese defecto del diccionario digital añadiendo lo que llamamos lotería de palabras, que consiste en que tras la respuesta a la consulta aparezca otro vocablo que el lector no buscó.
esta se pide nueva. Bueno, no sé si ya nos recuperamos. Bueno, muy bien, gracias. Entonces ahora necesito continuar compartiendo pantalla. Bueno. Bien, pues entonces sigo. Te hablaba a propósito de la lotería de palabras, que consiste en que tras la respuesta a la consulta que haga un lector, aparece otro vocablo que él no buscó. Aparece aleatoria y automáticamente seleccionado por el propio sistema. Bueno, no puedo proyectar. Es decir, que se trata de una invitación a continuar leyendo el diccionario. El diccionario impreso y el diccionario digital dan lugar a diferentes maneras de leerlos. A pesar de la tendencia actual hacia los diccionarios exclusivamente digitales, el diccionario impreso promueve un uso más razonado, más reflexionado del vocabulario y contribuye mejor a la formación de la cultura de la lengua. Parece que ya puedo compartir. Ahora sí. Aquí en la pantalla estarán viendo un ejemplo. Supongamos que el lector en un momento determinado buscó una palabra que es un nahuatlismo, chiquihuite, y aparece la definición que le estaba esperando. Pero en la lotería de palabras aparece en ese momento el vocablo cotidianamente que él no había buscado. De manera que esto sorprende, pero se convierte en una especie de juego en que los lectores podrán seguir haciendo la prueba de qué les sale en la lotería que los sorprenda. Decía entonces, la consulta del diccionario digital, en cambio, es más rápida que la del diccionario impreso, considerando la educación ya generalizada, sobre todo entre niños y jóvenes, en el manejo de instrumentos de cómputo, y sirve para acercarlos al diccionario. Además, nos ofrece a los autores una información acerca de su difusión y sus lectores que antes era imposible obtener, como no fuera simplemente el dato de cuántos ejemplares se habían vendido. Es decir, nos pone en contacto con los intereses de los lectores, y esa es una gran ventaja. Uno, como autor de un diccionario impreso, no se entera nunca de cuánto se ha consultado, ni de qué vocablos son los que se buscaron. El DEM digital nos ha permitido conocer a nuestros lectores. Sabemos cuántas veces se consulta, qué vocablos se consultaron y además permite que nuestros lectores se comuniquen con nosotros. Aquí tenemos las consultas anuales al diccionario desde que lo pusimos en línea en 2012 hasta finales del año 2022. Pasamos de 78,000 consultas a casi 11 millones de consultas. Nos hemos dado cuenta de cómo se consulta el diccionario, qué instrumento se utiliza para consultarlo, qué porcentaje de hombres y mujeres lo consultan, cuánto se usa en las escuelas y qué vocablos no han encontrado en él nuestros lectores, lo que nos permite corregir y aumentar la obra. Hoy el DEM digital tiene cerca de 35,000 artículos lexicográficos,
así como varios otros elementos de información. En esta gráfica pueden ustedes ver la efectividad de nuestra respuesta, que ha estado oscilando desde lo más bajo en febrero de 2021, 94%, hasta diciembre de 2022, 97%. Decía, hoy el DEM digital tiene cerca de 35,000 artículos lexicográficos, así como varios otros elementos de información, como reglas de ortografía, paradigmas de conjugación de los verbos, escritura de los números, gentilicios, prefijos y sufijos constructores de palabras. Incluso sendos videos dedicados a los niños de educación primaria para que aprendan a usarlo. Eso lo ha convertido en un instrumento de enseñanza importante para la educación mexicana. El Colegio de México es una institución pública. Debido a ello, podemos ofrecer la consulta permanente de nuestro diccionario digital gratuitamente. De la información que recabamos sobre su uso, podemos sacar unas cuantas conclusiones importantes. La primera es que los mexicanos en general siguen consultando al DEM como si fuera un diccionario de mexicanismos y no como un diccionario integral, que pueda sustituir en la mayor parte de sus consultas a los diccionarios españoles. No es de extrañar. Desde el siglo XIX se nos ha educado en la dicotomía metrópoli-periferia y se cree que el diccionario académico es la autoridad. La segunda es que los mexicanos buscan, ante todo, confirmar sus usos populares, tan ricos y tan característicos de la idea que nos formamos de nosotros mismos. Diría uno que este gusto verdadero por encontrar en las páginas del DEM voces populares mexicanas parece contradecir nuestra primera conclusión, pero no es así. Precisamente a eso dan lugar los diccionarios de mexicanismos, con la diferencia de que ahora el DEM ofrece el vocabulario de la tradición popular sin contraste con el español académico y, me atrevo a decir, con gozo. Poco a poco vamos conquistando a nuestros lectores como diccionario integral del español mexicano. Hemos tardado 50 años en poder ofrecer a los mexicanos, a los demás hispanohablantes, un diccionario suficientemente completo de nuestra variedad. Podemos asegurar que el vocabulario que lo integra forma parte del español de México y que lo hacemos con objetividad y sin sesgos normativos. Sigo insistiendo en que el día en que la gran comunidad hispánica llegue a tener 21 diccionarios integrales de sus variedades nacionales y regionales, podremos apreciar mejor la riqueza verdadera de la lengua española. Pues muchas gracias, espero que les haya interesado y si hay tiempo para las preguntas, las responderé con mucho gusto. Doctor Lara, ha sido una conferencia verdaderamente muy interesante. Se ha demostrado el esfuerzo grandioso que ha hecho su equipo en defensa de la variante mexicana del español y la construcción de este diccionario tan importante. Y como usted conoce, el Centro de Lingüística Aplicada también, junto con ustedes, cada uno en su mundo hispánico, confeccionamos diccionarios, en este caso escolares, para nuestros estudiantes, para el pueblo general, y tenemos muchos puntos de contacto en los estudios que usted ha realizado para su diccionario y para nosotros también. Nosotros también tenemos la variante impresa, la variante digital de nuestro diccionario, y de verdad ha sido un verdadero placer intercambiar, escuchar su experiencia ya. Seguro que usted conoce a través de artículos de cómo es nuestro diccionario y estamos muy contentos con su presentación. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor Lara?
Yo creo que por la distancia y las complicaciones técnicas, pero de verdad nuevamente le agradecemos su participación en nuestro simposio que ha abierto magistralmente el evento y muchísimas gracias, doctor.